Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Mari, ¿qué tal? Alguien me saludó, me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, poco sabes de mí, sentate a escuchar. Quiñe Brunilla me dijo 1, 2, 3 y me enseñó a contar. Melique, Chuca y son 4, 5, 6 y más cerca estarás. Regle pura y ya con 1 bastará. Mari, Mari, Mari para llegar a 10. Mari, Mari, Patricia. ¿Cómo estás? Me dan muchas ganas de bailar, de purruquear con esta canción. Sí, hoy tenemos para bailar y lo que nos has traído también, eso, con mucha energía. Mucha energía estuvo habiendo en estos encuentros que estuvimos fuera del programa, Lila. Para los que nos escuchan, hemos tenido festejos, cumpleaños, locro acá en Radio Futura. En este espacio comunitario hay razones para celebrar, y si no las inventamos. Es la fuerza de las ganas y de la palabra. Eso es un saber, es un saber muy valioso. Y nos hace bien estar juntos, cerca o a la distancia, escucharnos también por las transmisiones en vivo. Es una forma de sentirnos más cerca, porque en este momento también tenemos que buscar otras formas de construir soberanía, no solamente de defenderla, también de construirla. Y en la palabra está también nuestra soberanía, está nuestra identidad. Y esto que vos estás diciendo es lo que moviliza para la columna de hoy. ¿Ah, sí? Porque en estos encuentros que hemos ido teniendo, conociendo gente, conociendo oyentes, encontramos preguntas. Preguntas e hilaciones que va haciendo la gente justamente de los encuentros radiales, de otros encuentros en las calles, en las plazas y de celebraciones. Entonces, a fuerza de pregunta, seguimos regando la palabra. Y eso me invita y nos invita a pensar la palabra como choyum, como brote. Y nosotras las personas somos brotes de la tierra. Y entonces la palabra es eso que se acerca a una corazonada para venir a recordarte quién sos, qué lugar ocupás en este mundo y por qué es valioso que vos sigas siendo o que vos riegues o fortalezcas eso que vos sos, que tenés que ser. Entonces, pensamos en la palabra, en la pregunta, en la invención, inventar nuevas palabras, que también es recuperar palabras, es restituir ideas, palabras, conceptos que han sido borrados por el colonialismo. Y esta posibilidad de reflexionar juntas me acerca, y quiero acercarnos también, a una palabra, a la restitución de una palabra, que es el epeu. El epeu en la cosmovisión y en la epistemología mapuche tehuelche es la capacidad de compartir relatos.
literalmente o habitualmente se dice que el Epeu es un cuento, Sí. pero es mucho más que un cuento. Sí. ¿Por qué? Es un espacio, un tiempo compartido, es un momento y que son muchos momentos. El Epeu constituye una ceremonia, constituye un saber emancipador, un saber originario y que se origina en las juntadas. Ese Epeu nace y se recrea de generación en generación y se comparte en un fogón, puede ser en un guiñatún, en un camaricún, momentos de grandes ceremonias donde la palabra y la conversación es un arte, la palabra y la conversación es saber escuchar también, ¿no? Encontrar esa palabra. Y en esos momentos de grandes ceremonias o de pequeñas ceremonias es donde se da lugar el Epeu. Y hay personas que son especializadas en el Epeu, que son los huaypines, son las personas que narran, que cuentan, que van de un lugar a otro llevando estas narraciones orales. Pero es importante pensar que estas narraciones no tienen una sola forma de ser, porque se recrean en cada una de estas juntadas y dependiendo de quién sea el narrador y de a quién le esté narrando, a quién esté compartiendo este saber. Los Epeu tienen entonces una contada que va en 3 tiempos. Se encuentran los 3 tiempos, se encuentra el tiempo presente, en el que estamos ahora, se encuentra también el pasado, los saberes de los antepasados, de los Cuifiqueché, de nuestras personas que nos antecedieron, y también una perspectiva de futuro, una idea de lo que viene, de lo que vendrá, de lo que deseamos y reclamamos como derecho. Entonces, esos 3 tiempos van a ir cambiando y van a ir tomando movimiento como una fogata respecto de quiénes sean las personas que están escuchando, mirando, del paisaje, del momento del día, del momento del año, porque los Epeu invitan siempre a mirar el entorno también. Y el entorno no es solamente lo de afuera, el entorno también es el de adentro. Las abuelas dicen y comparten esto que nosotras, en nuestro interior, somos como el universo. Y si nosotras somos como el universo, nos detenemos a mirar la noche y vamos a ver oscuridad y vamos a ver también estrellas con mucha luz. Imagínate que si nosotras somos así, si nosotras dentro nuestro, nosotros, dentro de nuestro tenemos unos puñados de estrellas, necesitamos que esas estrellas estén encendidas, porque no las vemos, están adentro. Y entonces es la palabra la que se acerca a encender esas estrellas. Ujú. Entonces, ¿la palabra qué es? La palabra es lo que puede tocar sin estar al lado tuyo. La palabra viaja, la palabra se mueve, la palabra vence las distancias. Y eso es lo que hace un huaypín, un narrador oral. Encuentra las palabras, las lleva, las comparte y busca que esas palabras lleguen a los corazones. Podemos pensar entonces la palabra como sanación también. Pero a nosotros nos gusta pensar la palabra, la sanación, nos gusta pensar más bien en el estar bien, estar en paz, estar en tranquilidad, estar en coherencia con lo En que uno, armonía. con lo que uno hace, con lo que uno es, en esa perspectiva también en 3 tiempos. Es complicado, es complejo, por eso que creemos que la palabra es un bien comunitario. Esa posibilidad de compartir relatos es un saber originario y es un saber comunitario. Una narración, un momento de encuentro con la palabra, pero donde todos confluyen. No hay una contada unilateral, unilineal, sino que es una verdadera narración comunitaria, que tiene otras formas, que no son las que más podemos encontrar en estas ciudades, centros urbanos. Además, lo que podemos observar o encontrar en los espacios de Epeu es que va a haber gente que está contando, gente que está escuchando y gente que está haciendo otra cosa, que está cocinando, que está jugando, que está en otra, le podemos decir. Como sucede acá en este Epeu que te voy a compartir, que es de la Machi de Llancahue. Preguntaban, ¿te acordás? En esas preguntas que fueron surgiendo en estas semanas, ¿qué es una machi? Sí. Una machi es una persona sanadora que sabe curar a las personas
con la palabra y con las hierbas medicinales, con los lahuenes. Y también sabe leer al otro. Sabe leerlo porque lo escucha, sí. Y Escucha porque mucho puede más. reconocer esas estrellas que están dentro de una persona. Es una cuestión bastante profunda y bastante valiosa poder tener este conocimiento, por eso que las machi que se reconocen, que son reconocidos por la comunidad, que empiezan a estudiar esas capacidades desde muy pequeños, son tan valiosos y valiosas para la comunidad y en el territorio. Y de ahí es que se dan las luchas que se dan, que son luchas de la ternura, que son luchas para proteger la salud comunitaria de un pueblo. Porque las machi recorren el territorio al amanecer, a la madrugada, reconocen las plantas, reconocen las semillas, los brotes, las raíces, los momentos de floración. Y entonces una machi que conoce su territorio, conoce todo lo que tiene vida en ese territorio, no puede sanar y curar y brindar este servicio comunitario en otro espacio, porque le van a faltar esos guiños, esos gestos de su paisaje. Esas señales, por eso una de las preguntas que quedó en el ambiente, en el aire, flotando es ¿cuál es la relación entre el territorio y el ser mapuche? Y es lo que vinimos hablando ya desde principios de junio, cuando fuimos acompañando con los saberes, con los sentires al tiempo de la lejanía de la tierra y el sol y la vuelta del sol. Nos venimos preguntando estas cosas, ¿no? ¿Por qué los saberes y el espíritu de los pueblos originarios no puede ser si no es en su territorio? Que es tan difícil de entender desde la racionalidad, el control, el poder, que impregna con su colonialismo, con su autoritarismo, ¿no? A todas formas de vida. Y Vero Clenara Aspirós nos ayudaba a pensar eso de que cuando uno se mueve de su territorio tiene que reconstruirse. Y a veces en esa reconstrucción genera también sintomatologías o malas relaciones o cuestiones que se dan también en los vínculos. Sí, recuerdo muy recientemente cuando la Machi Fabiana del Lof Huincuilmapu en Río Negro estuvo tantos meses presa en la ciudad de Bariloche, cuando ella necesitaba el territorio, de estas recorridas, de volverse a encontrar con el territorio que vos estás nombrando. Feley, así es. ¿Sabés, Lila, que una niñita, una calfumalén, le preguntaba a su abuela si ella conocía algún epeu? Porque quería saber, quería ser parte de esa palabrita que venía escuchando. Y la abuela le dijo, sí, yo conozco el epeu de la machi del Llancahue. Y la abuela, que estaba ahí al lado de su fueguito tomando los mates, se detuvo, dejó lo que estaba haciendo, se encontró en la mirada con la calfumalén, con esta nena azul, y le empezó a contar. Hace mucho tiempo, le decía, había una machi que de niña ya tuvo unos sueños muy poderosos, unos sueños que le decían que ella iba a ser una machi importante para su territorio. Esta machi sabía curar con las plantas, salía de recorrida en los amaneceres, iba juntando las hojas secas, las hojas recién brotadas, tenía su buen espacio en la oscuridad para ir conservando estas plantas y estos nehuenes de las plantas. Entonces, esta machi, que vivía cerca del lago Calafquén, en Hualmapu, era muy famosa, muy conocida. Mucha gente llegaba de otros territorios, de territorios muy lejanos, a hacerse escuchar y a hacerse sanar por ella, por sus hierbas. Y entonces, en la última redada, en una de esas redadas de los españoles, hubieron muchos heridos y esos españoles vinieron a tocar la puerta de la ruca de la machi de Llancahue. La machi, pequeñita como era, con los hombritos caídos, con pollera,
con unas medias de lana que ella se había tejido. Así chiquitita como, bueno, paisanita como una la ve, dijo que no. Se negó. Tenía ese conocimiento y esa valentía, no los quiso atender. Enfurecidos esos españoles, agarraron a la Machi, la llevaron cerca del río, la maltrataron, la violentaron, le cortaron las manos y la dejaron ahí tirada, al lado del río entre las piedras, pensando que ya estaba, que ya la habían dejado ahí para que muriera nomás. Pero ellos no saben que la dejaron ahí en el territorio. Ellas no saben que en esas piedras ella iba a tomar el calor y de esa agua ella iba a tomar la fuerza. Y así la Machi, en unos días, volvió a su ruca. Y los muñones que le quedaban los sumergió en agua con hierbas, en agua con consuelda, y empezó a sanar. Y la Machi volvió a curar. Le llevó un tiempo que pudiera volver a manejar las plantas, que pudiera volver a recibir a la gente, pero ese saber y esa fuerza ella no la perdió, sino que la fortaleció. La nena, la Pichesomó, quedó sorprendidísima de esta historia. No se asustó, no le pareció una historia triste, sino una historia de buena energía, de resistencia. Claro. La entendió así, a sus 7, 8 años. Y dijo, abuela, yo quiero saber, me hubiera gustado conocer a esa Machi. Le dijo, abuela, ¿vos tenés más cuentos, más epeu de estas Machi? Y la abuela, contenta, puso toda una sonrisa grandota. Y de por allá donde nadie lo había escuchado, apareció el papá. Apareció el chau de la línea de la Calfú Malén y le dijo, yo, Calfú Malén, yo te voy a contar. Yo conozco muchos, yo conozco otros, yo conozco los epeu de las Machi. Vení conmigo, vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias por traernos a través de este epeu tanta sabiduría. Ese es un epeu. Es un epeu que va cambiando. Claro. Y que, como te decía... Y se va enhebrando con las historias de otras Machis. Y van dando ganas de seguir contando. Claro. Sí, y dan ganas. Lo que pasa también es que si no se cuentan, no sigue ese hilado, ¿no? No siguen esos dibujos. Y entonces es más contemporáneo pensar los EPEU en la urbanidad, pensar los EPEU en las escuelas, pensar los EPEU en las políticas y en las reacciones de la cotidianeidad. En rondas de padres. En rondas. Y abuelos, abuelas. Hay un poeta de Hualmapu, Elikura Chihuailaf Nahuel Pan, que él fuertemente defiende la palabra oralitura. Si bien Elikura Chihuailaf ha recibido en el 2020 el Premio Nacional de Literatura en Chile, paradójicamente, él es un poeta bilingüe que habla siempre de lo oral. Y cuando él compone, escribe y piensa las poesías, los epeu, los piensa en sus dos lenguas. Y no los piensa juntos, sino que ese pensamiento a veces no tiene traducción, entonces tiene que pensarlo una y otra vez, dividirse, complejizarse, repartir. Y algunos epeu ya salen con música, que tal vez más cerrando la columna podemos escuchar alguna música de Elikura Chihuailaf. Elikura entiende esto de la oralitura, del gtram, el poder de reunirse, el poder del arte en la reunión de la palabra. Y lo que tiene fuertemente Elikura Chihuailaf es el azul. Pensar también el azul y la poesía del azul. Y él esto también lo recibe de los epeu. El epeu de dónde venimos, de dónde nacemos. ¿Por qué miramos al oriente? ¿Por qué ese azul es tan profundo? Hablábamos hace un ratito de la noche, de la oscuridad y las estrellas. Y ahora podemos pensar en el primer amanecer. Cuando empieza a amanecer y la noche no se quiere retirar, hay un azul tan profundo. Un aura. Es muy fuerte ese calfú. Ese azul que es el que va a dar la bendición del día, es lo que nos va a acompañar con esa fuerza, con esa potencia. Y también
decirnos, bueno, no te pierdas cada detalle del día, porque en cada detalle del día hay un saber, hay algo que te va a permitir seguir volando, seguir soñando, seguir poetizando. Y Licura Chihuahilaf, viste que dice eso, la poesía es la llave que nadie ha perdido. Ujú. Qué lindo eso que dice, me encanta, me encanta. Y pensar, como en el epeo anterior, que en cada niño hay una abuela, y en cada abuela hay también un niño. ¿Cómo narran las abuelas? Es cierto. Ujú. ¿Cómo las abuelas cuando empiezan a narrar empiezan a recordar y a volverse niñas? Y los niños cuando reciben esa transmisión, ese relato, se vuelven sabias como las abuelas. Mm. Entonces ahí está el trabajo de los narradores orales, ¿no? De la oralitura, de poder encontrar esa chispa de las abuelas y transmitir esa chispa a las niñeces. Qué trabajo inmenso. Mm. Me gusta eso que escribe Elicura, que por ejemplo dice, Calful me decía mi abuelo y me ofrece su voz y su trompe. Calfú me decía mi abuela y me trae flores de manzanos. Azul, me dicen mis padres. Calful, le digo a mis hijas. Azul en el azul es el que rige el alma de mi pueblo. El azul tiene un significado especial, muy, muy especial en el pueblo mapuche y en el llevar el azul de las mujeres mapuche, las somos. Sí, ¿no? en el Muña Loncó Ujú. es el pañuelo azul que llevan las mujeres en ceremonia para recordar y para hacer memoria de cada uno de esos fragmentos de ceremonias que se dan y de esas palabras que se dicen. Las ceremonias Las siempre resguardan. son de conversación, Mm. de guardar memoria y de crear futuro. Por eso es tan lindo pensar en las niñas, también las Calfumalen, que son las niñas azules, que son seres sagrados en las comunidades. Ujú. Es muy fuerte el azul, es muy lindo y es territorio. También hay un epeu que nos cuenta sobre el azul, porque el primer espíritu mapuche que llega era azul. Cuando nada había, cuando todo estaba por inventarse, llega ese espíritu azul y empieza a rondar. Y ese espíritu azul tiñe las montañas, tiñe los lagos, tiñe los arroyos. Y en la vida de las personas, lo que buscamos y lo que perseguimos es el azul. Y como la vida es circular, como la vida es redonda y en movimiento, venimos del este, desde ese azul profundo, y seguimos nuestra vuelta para acompañar a nuestros antepasados, encontrarlos y volver con ellos al azul. Entonces, desde ahí se da el valor fuerte del Calfú, que el Calfú es el Güenú, el cielo es azul, el lago es azul, nuestro pañuelo es azul. Yo- es que el verdadero espíritu de los pueblos originarios es poético. Y eso es la fortaleza del Epeu, que es justamente se resguarda en ese saber poético, en ese saber metaforizar la vida para que la vida se transmita y para que los saberes, la cosmovisión, la cultura se transmita. Y no se transmite rígidamente como un saber ya acabado y cerrado, sino que se transmite en pistas que son metafóricas, que son poéticas. Me voy a ir despidiendo de a poco, Bueno. pero seguro que no, porque... Es para seguir escuchándote sí. toda la tarde, más en una tarde lluviosa. Ay, Mari, estamos muy Maúl. abrigados acá. Hermosa lluvia. Me gusta pensar otra vez en esa llave que no se ha perdida, que no se ha perdido, No. que cuenta Elicura Chihuahilaf. Y después de compartir este poema de él, podemos compartir una canción de Elicura Chihuahilaf, que después les cuento también su significado. Bueno. Pero la llave que nadie ha perdido dice, la poesía no sirve para nada. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician, con sus raíces azules. Y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros el rastro del choique. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua,
pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasadas, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Elikura Chihuailaf Nahuelpam. Cuatro, 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 y el sol es un cántaro quebrado. Entre las hierbas, las aves esconden sus cabezas, y parece que la vertiente posee el murmullo de tu pioqué, tu corazón. Huitripantu, dicen las niñas, y el rocío recogerá la lluvia. He vuelto, les digo, ahora soy un niño. ¿Han visto al choique? Traigan plantas, traigan flores, juguemos los juegos de los antepasados. Mudá y bebamos, qué hermosos. En el cielo están los árboles con sus troncos de plata. En ellos se miran estos sueños y los ríos que caen de la luna. Melí, melí, cuatro, cuatro. Contigo he estado despierta, madre tierra, y en la mañana el agua fresca es una constelación. Melí, melí, cuatro, cuatro. Ya ha descansado el sol. Toda una descripción.
Es una descripción del Huichipantu, el amanecer, Claro. y cómo las constelaciones se reflejan en el agua y cómo los niños vuelven a jugar y los grandes juegan en la conversación. Todo el movimiento. La gran poesía de Licura, Chihuailaf. Muchas gracias por todo lo que nos has traído, que nos dejás pensando y sintiendo. Nos vamos con el piuqué lleno, con el piuqué brillante, Ujú. y nos invitamos a reflexionar entonces en Sí. nuestras palabras, las palabras que brotan, las palabras que son vida. Son vida y dan vida, y cómo llegar con la palabra a acariciar los corazones. Exacto, que tiene sentido si la compartimos. Exacto, el sentido comunitario de la palabra. Ujú. Hasta pronto. Hasta pronto, Peucalial. Mari, Mari, ¿qué tal? Alguien me saludó, me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, poco sabes de mí, sentate a escuchar. Quiñe Brunquila me dijo 1, 2, 3 y me enseñó a contar. Melique, Chucayo son 4, 5, 6 y más cerca estarás. Regle pura, ya con 1 bastará. Mari, 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 para llegar a 10. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes.